Bienvenidos a este recorrido sonoro por las raíces, tensiones y desafíos de la educación. Imagina por un momento las aulas de la colonia, donde enseñar significaba evangelizar, o las emisoras campesinas de los años 40, que con voz firme y humilde desafiaron el silencio del analfabetismo. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos preguntándonos, ¿para qué educamos? ¿A quién sirve la escuela? ¿Qué papel juega el pensamiento crítico en un país marcado por la desigualdad y la esperanza? En este episodio nos sumergiremos en un camino que nos invita a comprender cómo la educación colombiana ha sido reflejo de los poderes políticos, religiosos y económicos que han moldeado nuestra nación, y también rastrearemos el surgimiento de las pedagogías críticas desde Europa, aquellas que nacen del desencanto y la necesidad de repensar el sentido mismo de enseñar. Aquí la historia y la teoría se encontrarán entrelazándose. La escuela dejará de ser ese espacio físico para convertirse en un escenario de lucha simbólica, un lugar donde se decide la libertad, la conciencia y el horizonte para construir una sociedad más justa. Así que ven a escuchar atentamente este pensamiento acerca de la educación tal cual como poder, como resistencia y sobre todo como acto de emancipación, porque educar en último término, no es solamente transmitir conocimiento, sino que es transformar la manera en que percibimos y habitamos el mundo. El desarrollo histórico de la educación colombiana, como lo exponen los profesores John Jairo Pérez y María Hidárraga en el 2019, ha estado profundamente vinculado con los procesos políticos, económicos y sociales del país. Desde la colonia hasta el siglo XX, la educación ha oscilado entre el control ideológico y la búsqueda de la emancipación social. Durante la colonia y buena parte del siglo XIX, la educación fue un privilegio para las élites y un instrumento de evangelización. La escuela estaba al servicio de los intereses eclesiásticos y su función primordial era moralizar a la población. Con la consolidación del Estado republicano emergieron las tensiones entre una educación laica y una religiosa, expresando el conflicto entre Iglesia y Estado. A lo largo del siglo XX, las reformas educativas buscaron modernizar los contenidos y ampliar la cobertura, pero persistieron desigualdades estructurales en el acceso y en la calidad. Los profesores Pérez e Hidárraga señalan que la educación colombiana se ha desarrollado en un marco de fuertes centralismos administrativos y culturales, donde la política educativa se define desde el poder estatal sin responder plenamente a la diversidad del país. En este contexto, la educación pública se convirtió en un campo de disputa entre los intereses del Estado, la Iglesia y la sociedad civil. Un ejemplo emblemático de resistencia y democratización educativa fue Radio Sutatensa, iniciativa que nació en los años 40, que llevó educación básica y formación social a miles de campesinos. Este proyecto mostró que la pedagogía puede ser un acto político de inclusión, enseñó a leer y escribir, pero también a pensar críticamente el entorno, fortaleciendo el sentido comunitario. Radio Sutatensa fue una pedagogía popular antes de que el término se consolidara teóricamente. Este recorrido histórico permite reconocer que la educación en Colombia no ha sido neutral, ha sido el reflejo de las relaciones de poder, pero también un espacio de transformación social y cultural. En el texto El desencanto y la acción crítica en Europa, el profesor Miguel Ángel Maldonado analiza cómo las pedagogías críticas emergen en Europa como respuesta a la crisis de sentido de la modernidad. A partir de las lecturas de Foucault y la Escuela de Frankfurt, el autor explica que el pensamiento crítico se convierte en una herramienta para desenmascarar las estructuras de poder que operan en la educación y en la sociedad. Maldonado recupera la influencia de Kant, Marx y los pensadores de Frankfurt, como Adorno, Horkheimer y Benjamin, para evidenciar que la pedagogía crítica nace del desencanto frente al racionalismo instrumental. En lugar de una educación que reproduce la obediencia, estos autores proponen una formación que cultive la autonomía moral, la autocrítica y la reflexión ética. Para Adorno y Horkheimer, la razón moderna se volvió técnica, funcional y subordinada al capital. En su libro La dialéctica de la ilustración, ambos autores advierten que el proyecto ilustrado, que prometía liberar al ser humano mediante la razón, terminó convirtiéndose en su contrario, una racionalidad que controla, domina y cosifica.
Maldonado señala que, trasladado al campo educativo, este fenómeno convierte a la escuela en un espacio de reproducción del sistema, donde se forman sujetos adaptados, pero no críticos. Sin embargo, el filósofo Theodor Adorno, en su obra Educación para la Emancipación, profundiza esta crítica y propone un giro humanista radical. La educación debe orientarse hacia la formación de sujetos capaces de resistir a la barbarie, entendida no solo como violencia física, sino como la pérdida de sensibilidad, pensamiento autónomo y capacidad de indignación. Para Adorno, la tarea fundamental de la educación después de Auschwitz no es que no se repita, una consigna ética que convierte la memoria y la reflexión crítica en pilares del proceso educativo. El filósofo alemán sostiene que la escuela debe fomentar la autoconciencia frente al sistema, ayudar al estudiante a reconocer las estructuras de dominación que lo moldean y ofrecerle herramientas para cuestionarlas. En este sentido, la emancipación no es un estado, sino un proceso continuo de crítica y autoformación. La educación emancipadora, según Adorno, no busca producir individuos útiles, sino sujetos capaces de pensarse por sí mismo, incluso contra la corriente de su tiempo. Maldonado retoma esta visión al destacar que las pedagogías críticas europeas emergen del desencanto, pero también de la esperanza. Son un llamado a reconfigurar la educación como práctica de libertad. Desde Adorno, el desencanto no implica resignación, sino la lucidez necesaria para actuar éticamente en un mundo que intenta domesticar el pensamiento. Por su parte, Walter Benjamin aportó una mirada estética y política. La historia y la educación deben rescatar la memoria de los vencidos, de los olvidados. La pedagogía, en su sentido más profundo, es un acto de justicia con el pasado y una apertura hacia un futuro posible. En el plano genealógico, Michel Foucault, también analizado por Maldonado, propone entender el saber pedagógico como una práctica atravesada por el poder. El discurso educativo, lejos de ser inocente, produce subjetividades, normas y jerarquías. No obstante, Foucault también abre la posibilidad de pensar la resistencia. Allí donde el poder opera, se pueden construir espacios de libertad. En este sentido, la educación crítica implica leer los discursos que nos constituyen para transformarlos desde adentro. Así, el profesor Maldonado concluye que las pedagogías críticas europeas, en diálogo con los planteamientos de Adorno, Horkheimer, Benjamin y Foucault, constituyen una caja de herramientas para pensar la educación latinoamericana desde una perspectiva emancipadora. No se trata de la simple transmisión de contenidos, sino de una acción política, ética y cultural que interroga la realidad, promueve la conciencia y se opone a toda forma de domesticación del pensamiento. Al poner en diálogo las lecturas de Pérez Eydarraga con las del profesor Maldonado, se revela un punto de convergencia esencial: la educación como escenario de poder y como posibilidad de emancipación. En el caso colombiano, las tensiones históricas entre el control estatal, el dogma religioso y las necesidades populares pueden comprenderse mejor desde los aportes de la teoría crítica y del pensamiento Foucaultiano. La Escuela de Frankfurt ayuda a comprender cómo las instituciones educativas han sido cooptadas por la racionalidad instrumental. La educación se evalúa por su eficiencia, no por su capacidad de formar sujetos reflexivos. En cambio, las pedagogías críticas reivindican el papel del pensamiento y del diálogo como condiciones para la libertad. Foucault complementa esta visión al mostrar que el poder no solo oprime, sino que también produce saberes, discursos y formas de ser. En la escuela colombiana, los discursos curriculares han moldeado identidades, jerarquías y exclusiones, pero siguiendo la invitación Foucaultiana, el aula puede ser un lugar de subversión, donde se cuestionen los discursos dominantes y se generen nuevas prácticas pedagógicas. Así, experiencias como Radio Sutatensa o la educación popular en América Latina materializan lo que Adorno o Freire llamarían praxis educativa, una acción pedagógica que articula teoría y transformación social. Estas experiencias revelan que la educación crítica no es un ideal abstracto, sino una práctica concreta que emerge del diálogo con la comunidad y del reconocimiento del otro como sujeto de saber.
Comprender la educación colombiana desde las pedagogías críticas implica reconocer su dimensión histórica, política y ética. La educación no puede reducirse a un conjunto de competencias o indicadores. Debe ser todo un acto de libertad. La invitación que dejan los textos de Maldonados, como también los de los profesores Pérez e Hidárraga, es a pensar la educación como un proceso de emancipación colectiva. Ello requiere repensar el papel del maestro, no como transmisor de contenidos, sino como mediador crítico y constructor de sentido. En palabras de Freire, educar es leer el mundo, y esa lectura debe hacerse desde la justicia social y la dignidad. Las pedagogías críticas nos recuerdan que la educación no solo forma individuos, sino también proyectos de sociedad. En Colombia, este horizonte pasa por reconocer la pluralidad de saberes, la memoria histórica y la urgencia de construir un sistema educativo incluyente, dialogante y comprometido con la vida. El desafío entonces es ético y político, transformar la escuela en un espacio de pensamiento, resistencia y esperanza. Educar, como lo muestran los pensadores críticos, no es reproducir el mundo, sino reinventarlo.